Eh, me confirma si ya están viendo la pantalla compartida. Sí, conforme, doctor, todo conforme. Adelante. Listo, entonces vamos a arrancar. Buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar entonces esta parte de la sesión número 2, donde vamos a hablar de problemas de optimización. La idea aquí en este apartado es que pongamos en práctica todo lo que se ha visto en las derivadas. Entonces, la idea es que el estudiante a estas alturas ya sepa derivar bien, que maneje los conceptos de máximos y mínimos, y lo que acaba de explicar el doctor Serafín, la idea es pues ponerlo a prueba con unos ejercicios de aplicación. Entonces vamos a arrancar primero con un ejemplo para que ustedes observen una de las tantas, digamos, finalidades de las derivadas, y luego vamos a proponer unos ejercicios que son distintos, pero que el tratamiento va a ser igual con la cuestión de máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces vamos a revisar el siguiente ejercicio. Dice así. Dice que un fabricante quiere diseñar una caja abierta, aquí la estamos observando en pantalla, y debe tener una base cuadrada. Entonces estamos observando que aquí las dimensiones son X por X, ¿cierto? Y dice que el área superficial es de 108 pulgadas cuadradas. ¿Qué significa eso? Que el área del cuadrado, en este caso el área de la base, debe ser igual a 108 pulgadas cuadradas. ¿Listo? La idea es calcular cuáles son las dimensiones de esa caja para lograr un volumen máximo, ¿cierto? Entonces miren que aquí el problema ya nos está dando un indicio y es un volumen máximo. La idea es encontrar cuál debe ser la dimensión de X y la dimensión de H, que es la altura de la caja, para obtener el máximo volumen en la creación o en la fabricación de esa caja que es abierta. Entonces vamos a empezar a revisar las variables. Aquí en la ilustración nos están diciendo que la base tiene X por X, X de ancho y X de largo, y de alto, en este caso sería H, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Me están hablando de volumen y me están hablando de área. Tenemos dos conceptos que debemos relacionarlos en uno solo para poder darle respuesta a este ejercicio. Entonces, revisemos primero lo del área, ¿listo? Porque mire que nos están diciendo que el área total debe ser 108 pulgadas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculamos el área de una caja? Debemos calcular el área de cada una de las caras que hacen parte de esa caja, ¿cierto? Entonces, empecemos con la base. Esta parte que está aquí, esta base, que estamos viendo acá en rojo, sería el área número 1. Eso sería X por X, ¿cierto? Entonces sería X al cuadrado. Listo. Ahora vamos a revisar esta área lateral. Pero si nos damos cuenta, esta área lateral, que la voy a llamar área número 2, viene siendo igual a esta que está acá, a la que está en el fondo y a la que está en la parte de atrás. Es decir, que solamente yo calculo 1 y lo multiplico por 4 porque son 4 caras. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? Base por altura, o sea, X multiplicado por es X multiplicado por H, pero lo debo multiplicar por 4. Es decir, que ya tenemos el área de esta caja. ¿Hasta allá vamos bien? Listo. Pero entonces revisemos lo siguiente. Miren que el área de esta caja está en función de ¿quién? De X y de H. O sea, tenemos dos variables. Entonces ahí tenemos un problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Otro dato que tenemos es que esta área me tiene que dar ¿cuánto? 108 pulgadas cuadradas. Omito las unidades y por ahora me quedo con esta ecuación, que la voy a nombrar entonces la ecuación número 1, y es el área. El área de esta caja, según los datos que me está suministrando el problema, sería X al cuadrado más 4XH igual a 108. El problema con esta ecuación es que primero me están hablando de área, pero yo necesito calcular es el volumen. Y segundo, que el área está en términos de X y está en términos de H. Entonces ahora vamos a analizar el volumen. Pregunto, ¿cómo se calcula el volumen de una caja? ¿Cómo calculamos el volumen de una caja? Geometría. Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué nos dicen allá los chicos de Perú? ¿Quién nos recuerda cómo calculamos el volumen de esta caja con estas dimensiones?
¿Cuáles son las dimensiones? La base es X por X y la altura es H. Entonces, ¿cómo sería el volumen? Base por altura por anchura, es decir, el área por la altura. Entonces estamos diciendo que es X por X, que es X al cuadrado multiplicado por H. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Cuál de las dos funciones necesitamos nosotros analizar para calcular el volumen máximo? Si me piden el volumen máximo, yo debo ubicarme en la función del volumen, ¿cierto? Entonces me conviene trabajar la función del volumen, perdón, la función del volumen, pero esa función del volumen que esté en función de quién, de X o de H. En este caso necesitamos una sola variable. Yo aquí sugiero que lo trabajemos en función de X. Entonces vean que aquí el volumen está en términos de X y está en términos de H. ¿Qué podríamos hacer nosotros aquí en este ejercicio para quitar ese H? Pues utilicemos la ecuación del área, la ecuación número 1. Vamos a despejar H de esta ecuación. ¿Cómo quedaría el despeje? Entonces, vamos a plantearlo por acá. Tenemos X al cuadrado más 4XH igual a 108. Este X al cuadrado está sumando, pasa al otro lado a restar. Y este 4X está ¿qué? Multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale H en este caso. ¿Y H está en función de quién? De X. Nos conviene tener entonces ese dato. Entonces ya tenemos despejada la ecuación número 1. Vamos a sustituir el valor de H en la fórmula del volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Que el volumen en función de X va a ser igual a X al cuadrado multiplicado por H. ¿Y cuánto vale H? 108 menos X al cuadrado sobre 4X. Bueno, hasta aquí vamos bien. Allá los chicos, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, veo que no, ¿cierto? Entonces continuamos. Vamos a simplificar. Recuerden que pues, la idea siempre es simplificar hasta la mínima expresión para que sea más sencillo el cálculo, ¿cierto? ¿Qué podemos simplificar acá? Sacarle cuarta a 108, pero también tendríamos que sacarle cuarta a X al cuadrado. Pero esta X y esta X se pueden simplificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que si yo quito esta X con esta de acá, arriba nos da X factor de 108 menos X al cuadrado, todo eso partido en 4. Listo, hasta aquí. Vamos a tomarle captura a esta ecuación y vamos a continuar acá en la siguiente. ¿Listo? Seguimos acá. Entonces, estábamos diciendo que este es el volumen en función de quién. Podemos seguir simplificando. Recuerden que vamos a calcular el volumen máximo. O sea, vamos a derivar la función del volumen. Entonces, antes de yo hacer la derivada, pues yo puedo buscar la forma de escribir esa función de una forma conveniente para yo poder derivar más sencillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí sería como la derivada de un producto. Pero para evitar la derivada de un producto ahí, yo podría aplicar ¿qué? Distributiva, ¿cierto? Entonces, el volumen en función de X va a ser igual a 108 cuartos de X menos X al cubo, ¿cierto? Y ahora 108 entre 4 se puede simplificar, ¿cierto? Entonces, según ustedes ahí. Ah, sí, ya voy para allá. Eso daría 27. Eso daría que el volumen en función de X va a ser igual a 27X menos X a la 3 sobre 4. Se borró. 27, ¿cierto? 27X. Bueno, entonces revisemos. Según esto, ya tenemos la función del volumen o la fórmula del volumen en función de ¿quién? De X. Es decir, que esa función así como está ya la podemos derivar. ¿Y yo para qué derivo esa función?
Si yo derivo la función e igualo a 0, ahí estoy encontrando que los puntos críticos. Y los puntos críticos, en este caso, me puede dar un máximo, me puede dar un mínimo. Y como yo necesito saber cuál es el volumen máximo, pues entonces en este caso aplica el criterio de la derivada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa parte. Derivar el volumen en función de x. ¿Cuál sería la derivada de 27x? 27 menos la derivada de x a la 3 sobre 4, 3x al cuadrado sobre 4. Y esto lo vamos a igualar a 0. Bueno, hasta ahí cómo vamos. No sé si me puedo todo muy rápido. Sí, por acá me dicen que bien, no sé por allá, doctor Serafín. Bueno, creo que vamos bien. Entonces vamos a despejar, ¿cierto? Vamos a calcular el valor de x. Entonces, esto que está negativo, pues pasémoslo una vez al otro lado para que quede positivo. 4 está dividiendo, pasa al otro lado aquí. ¿Cuánto da la multiplicación? 108. Partido en... Y a eso le podemos sacar de una vez raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, repito, el 4 estaba dividiendo, pasó a multiplicar, el 3 estaba multiplicando, pasó a dividir, y el 2 está en potencia, pasa al otro lado a radicar. Y ya ustedes saben que en las ecuaciones, cuando yo tengo una raíz, tengo dos resultados, uno positivo, uno negativo. 108 partido en 3, ¿cuánto da? Da 36. ¿Sí o no? 36. Y la raíz de 36 es 6. O sea que tenemos dos valores, x igual a 6 y x igual a menos 6. Vamos a revisar entonces a ver qué acabamos de calcular en estos momentos nosotros. Los puntos críticos, ¿cierto? Hemos calculado los puntos críticos, es decir, donde el volumen de esta caja puede ser un máximo o puede ser un mínimo valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa x en el problema? ¿La qué? La base. ¿Tiene sentido de que la base sea negativa? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, acá podemos analizar el dominio en el contexto. Y si yo analizo el dominio en el contexto, miren que ya ustedes se dieron cuenta que este menos 6 no tiene nada que hacer en este problema, porque estamos hablando de una longitud, y esa longitud no puede ser negativa. Por lo tanto, el punto que yo debo analizar debe ser x igual a 6, ¿cierto? Y si estamos trabajando máximos y mínimos, pues este valor debemos revisar si hace parte de un valor máximo o si hace parte de un valor mínimo. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos el valor. ¿En dónde? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo saco acá otra presentación. Vamos a revisar un momento eso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a revisar en la recta. Los puntos críticos están en x igual a 6. Entonces vamos a coger un punto de prueba. Un punto de prueba que esté en ¿dónde? En 5. Y un punto de prueba que esté en ¿dónde? En 7, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer con esos puntos de prueba? Los vamos a analizar en ¿dónde? Los vamos a analizar en la derivada, ¿cierto? Vamos a analizarlo en la derivada, que la derivada a nosotros ¿cuánto nos dio? 27 menos 3 x al cuadrado sobre 4. Entonces, si yo analizo estos dos puntos de prueba, pues entonces, teniendo los valores de la derivada, si es positivo, si es negativo, pues ya me puedo dar cuenta si es un máximo o si es un mínimo, ¿cierto?
Sin derivada, sí. Para calcular si era un punto máximo o un punto mínimo. Esa era una alternativa. Y la otra es para saber si es un máximo o un mínimo. Entonces se usa el criterio de la primera derivada. O sea, son dos formas de hacerlo. Ya ustedes miran. Aquí a las dos es válida. ¿Listo? Bueno. Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que vamos a reemplazar estos puntos de prueba en la derivada de la función para simplemente mirar el signo, si es positivo o si es negativo, ¿cierto? Y con eso entonces determinamos, según lo que ahora el doctor Serafín nos explicó, si es un máximo o si es un mínimo, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar cuando x vale 5. Positivo. Listo. Y vamos a reemplazar cuando vale 7. 31/4. Negativo. ¿Qué significa eso? Que aquí sube y luego baja. O sea que es un punto máximo. O sea que cumple el criterio. Estamos diciendo que el corte de X o el valor de X para la caja debe ser igual a ¿cuánto? A 6 para lograr entonces el volumen máximo. Pero bueno, todavía no hemos dado respuesta a la pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué dimensiones debe tener la caja? Ah, listo. Entonces las dimensiones son que X va a ser igual a 6 y entonces H, ¿cuánto vale? La altura. ¿Cómo calculamos H? Tendríamos que devolvernos y revisar que acá teníamos una función de H, ¿cierto? Vean, acá está. Este valor lo vamos a pasar por aquí. Vamos a darlo por acá. Ahí se ve bien, sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular el valor de H. Entonces, lo que hacemos es reemplazar X por 6 y miramos a ver cuánto nos da H. Entonces sería, ¿cuánto? 3. Bueno, por acá lo hicieron ya y les dio 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que las dimensiones de esta caja deben ser la base de 6, la anchura de 6 y la altura de 3. Y con esas dimensiones vamos a lograr que esa caja ocupe el volumen máximo. Hasta aquí, ¿qué tal? Por acá me dicen que bien, no sé por allá cómo vamos. Bien, profe. Sí. Excelente, muy bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y es necesario hacer todo esto para saber cuál es el volumen máximo? ¿Será que se puede hacer por tanteo? Es decir, yo puedo coger, partiendo de que ya sé cuál es el área y que cuánto tendría que ser el volumen máximo, ¿cierto? ¿Qué dimensiones yo puedo tener en una caja para que me ocupe el volumen máximo? Entonces miren que acá nos están dando unas alternativas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una base de 3×3 y una altura de 8×1, 8, más 4 serían 12 cuartos. Acá una base de 4×4 y esta altura. Aquí una base de 5×5 y esta altura. Y aquí está la que creo que nosotros tenemos, ¿cierto? Sí, esta es. La de 6×6 por 3 de altura, ¿sí ven? Y el volumen acá es de 108 pulgadas cúbicas. Y si observamos las diferentes dimensiones que se pueden formar para crear esa caja, el volumen máximo viene siendo esto. O sea que si usted no lo quiere hacer por cálculo, miren que va a tener que analizar cuántas opciones. Para este caso, tendríamos 5, ¿cierto? Pero si lo hacemos directamente con los problemas de optimización, usando los máximos y los mínimos, llegamos a la respuesta de forma directa. Hasta ahí, ¿todo claro? Bueno, entonces, recordarles que ahora al final vamos a hacer una pequeña actividad, la vamos a hacer en Kahoot. Entonces es importante que si todos pueden conectarse allá directamente desde el celular, excelente. En caso de que tengan problemas de pronto de conectividad, pueden trabajar en parejitas. Y la idea es resolver paso a paso un ejercicio siguiendo las indicaciones que estamos mostrando acá, ¿listo? Bueno, entonces vamos a revisar lo siguiente. Entonces, estrategias para poder resolver un problema que contenga máximos y mínimos. Empezando que todos los problemas van a ser distintos. O sea que no vamos a acostumbrarnos a que siempre vamos a obtener el área y luego vamos a reemplazar esa área
En el volumen, no. Entonces, una de las estrategias es primero revisar cuáles son las variables que intervienen en el enunciado, tratar de hacer una gráfica en lo posible, buscar cuáles son las ecuaciones que están involucradas en el problema y buscar que esa ecuación siempre quede en términos de una sola variable. Cuando esa ecuación ya está en términos de una sola variable, debemos buscar que esa ecuación esté relacionada a la pregunta que es donde vamos a calcular el máximo y el mínimo. Miren que en el problema anterior teníamos dos ecuaciones, la ecuación del área y la ecuación del volumen. Si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es el área total o el área máxima de la caja? Pues ya cambia todo, porque no tendríamos que derivar el volumen, sino que tendríamos que derivar la ecuación de área, ¿listo? Entonces, tener en cuenta que las ecuaciones que estemos trabajando deben estar siempre en función de una sola variable y debemos revisar cuál es la que tenemos que derivar nosotros, ¿listo? Por último, revisar el dominio de la función, porque hay valores que de pronto no están dentro del dominio para el contexto, derivar la función, que ya ustedes lo saben hacer, igualar a 0 para calcular los puntos críticos y finalmente evaluar para ver si es un máximo o un mínimo. Entonces vean que ahí estamos colocando a prueba todo lo que hemos visto hasta el momento de cálculo. Partiendo de estas indicaciones, pues vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Totalmente diferente, pero también tiene que ver con derivadas. Me dice lo siguiente. ¿Qué puntos sobre la gráfica de y igual a 4 menos x al cuadrado son más cercanos al punto 0,2? Son más cercanos, o sea, la distancia mínima, ¿cierto? El anterior era un máximo, aquí en este caso sería un mínimo, porque necesitamos calcular esa distancia que hace posible que sea la más corta en el punto 0,2. Esta función y igual a 4 menos x al cuadrado es una función cuadrática. Y como el valor de a, que es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, está negativa, pues la parábola abre hacia abajo, como lo están viendo ustedes aquí en la figura. Entonces vamos a observar un momento la figura para entender el contexto. Me dan la función y me dan la gráfica de esa función. Ahora me dicen que en el punto 0,2, cualquier punto que se ubique aquí en esta parábola, la idea es buscar ese punto que cuando yo una el 0,2 con ese punto que está en la gráfica, me dé la distancia más corta. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar un punto acá y decir, yo considero que esta es la distancia más corta. Pero otra persona me dice, no, profe, yo considero que aquí en este punto, esa es la distancia más corta. O otro podría decir que la distancia más corta está acá. Entonces, como son muchas las posibilidades, pues va a ser muy complicado empezar a trabajarlo por tanteo. Entonces, la idea es utilizar los criterios de derivada, ¿listo? Bueno, entonces vamos a entender un poco aquí el problema. Como estamos hablando de distancia entre dos puntos, aquí ustedes van a tener que recordar algo que trabajaron en la primera parte del curso de cálculo, o si trabajaron un curso de funciones, pues el docente les tuvo que haber enseñado eso. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Si yo tengo un punto A y yo tengo un punto B, ¿cómo se calcula la distancia que separa esos dos puntos? Partiendo que en un plano cartesiano, yo puedo dibujar un triángulo rectángulo y que este tiene coordenadas en X, y que este también tiene coordenadas en X, Y. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Si observan acá ese triángulo, esa distancia prácticamente es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la distancia entre A y B se calcula como se hace exactamente la hipotenusa, raíz cuadrada de X menos 2, X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, más Y2 menos YX sub 1 al cuadrado. La pregunta es, bueno, ¿esta fórmula de dónde salió? Esto se ve en geometría y es la famosa fórmula para calcular la distancia que hay entre dos puntos. ¿Listo? Bueno, miren que en esta fórmula de distancia, que es la fórmula que tendríamos que derivar, ¿cierto? Tenemos x2, x1, y2 y y1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿quién es x1, y1? ¿Quién es x2, y2? Eso depende. Por ejemplo, si yo tengo este punto, que es el punto que me está dando el problema, pues yo puedo decir que este sería x1 y este es y1. Y el otro punto puede estar ubicado acá, pero ese punto yo no sé qué coordenadas tiene. Entonces le coloco x2, y2. Vamos a pasar estos valores aquí en esta fórmula.
Entonces la distancia entre esos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x2. ¿Cuánto vale x2? No sabemos, entonces colocamos x. Menos x1. ¿X1 cuánto vale acá? Al cuadrado. Más y2. Y2 no sabemos cuánto es, colocamos y. Menos y sub 1, que sería y eso al cuadrado. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Listo. Entonces, esa es la función de distancia, pero está en... Bueno, vamos a quitar aquí unos paréntesis. Vamos a reducir. Por ejemplo, x menos 0, pues al reducirlo, esto me quedaría como x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos la distancia, pero está en función ¿de quién? De x y de y. Dos variables. No nos conviene tener dos variables. La pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos para quitar esa y? Pues sencillo, vea. Estamos aquí trabajando sobre una ecuación. Y la ecuación es y igual a 4 menos x al cuadrado. O sea, ya nos están diciendo cuánto vale y. Y ese y lo podemos reemplazar en esta ecuación, porque hace parte del mismo problema, ¿cierto? Entonces, en ese orden, si yo hago esa sustitución en esta fórmula, entonces, ¿cómo quedaría? X al cuadrado más y, que y ¿cuánto vale? 4 menos x al cuadrado menos 2, todo eso al cuadrado. Y si hacemos una simplificación, ¿cómo nos quedaría eso? A 4 le quito 2, ¿me queda cuánto? 2 menos x al cuadrado, todo eso al cuadrado y hasta aquí. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguros? Allá cómo están los muchachos. ¿Sí vamos bien o vamos muy rápido? Profe, yo no entendí eso último que hizo. Bueno, vamos a revisar aquí que Angie quedó perdida. A ver, bueno, pero ¿en qué parte se perdió Angie? Profe, ahí donde reemplazó pues la fórmula donde colocó x menos 0, lo que hizo abajo. Es lo que no entendí. Mira, este valor de y lo vamos a reemplazar por todo esto que está acá, ¿vean? Entonces, en vez de colocar y, ¿yo qué hice? Quité esta y que estaba aquí y coloqué lo que vale y, que es 4 menos x al cuadrado. 4 menos x al cuadrado. Y luego coloqué el menos 2, que era lo que hacía falta dentro de ese paréntesis. Ahora sí. Y pues como tenemos aquí términos semejantes, por ejemplo el 4 con el 2, los puedo restar. 4 menos 2, pues me dio 2, menos x al cuadrado, y todo eso queda elevado al cuadrado. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y Sí, profe. vamos aquí a duplicar un momento esto. Y entonces vamos a hacer aquí los cambios para agilizar un poco. Bueno, entonces estábamos diciendo que esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Podemos seguir simplificando. Recuerden que esta función la vamos a derivar, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que así la podemos derivar? Claro, porque ustedes ya saben derivar por regla de la cadena. Pero, pues podríamos hacerlo un poco más sencilla, más corta, ¿cierto? Entonces, la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más, resolvemos el producto notable. Primer término al cuadrado, menos 4x a la 2, más x a la 4. ¿Hasta ahí vamos bien, sí o no? Resolvimos el producto notable. Primer término al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces serían 2 por 2, 4, 4x cuadrado. Listo. ¿Hay términos semejantes? Sí. Este con este se pueden operar, ¿cierto? Entonces, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x a la 4 primero, porque vamos a colocar el de mayor grado, menos 3x al cuadrado, más 4. Ahora sí, ya esta función está mucho más amigable, ¿cierto? Listo.
Entonces ya tenemos la función de distancia entre dos puntos en función de x, una sola variable. O sea que ya podemos derivar, ¿cierto? Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar la distancia en función de x con regla de la cadena. Recuerden que esto es lo mismo que tener todo esto elevado a la 1 medio. Y si aplicamos regla de la cadena, ¿cómo quedaría la derivada? 1 medio de x a la 4 menos 3x cuadrado más 4. Le restamos 1, entonces haría menos 1 medio por la derivada interna, ¿cierto? Y la derivada interna es 4x a la 3 menos 6x y la derivada de una constante es 0. Y ahora vamos a simplificar esto un poco porque está un poco extenso, ¿cierto? Arriba, ¿qué me queda? 4x a la 3 menos 6x. Todo eso partido en 2, raíz cuadrada de x a la 4 menos 3x cuadrado más 4. Y listo, ya que ya tenemos la derivada de esta función. Preguntas. ¿A qué? Sí, podríamos dividir el 4 y el 6 entre 2, pero yo sugiero que no, porque ahora que igualemos a 0, todo eso que está abajo se pierde, porque eso multiplica a 0 y todo número por 0 pues da 0. Bueno, entonces hasta ahí. Vamos a revisar, vamos a hacer aquí un stop porque pues estamos aquí trabajando al ritmo de lo que ustedes nos van diciendo. Entonces no sé si allá tengan alguna duda, alguna inquietud. Angie, que está ahí conectada, ¿sí está claro todo? Sí, profe, todo claro hasta ahora. Por ahora, ¿cierto? Vamos a revisar quién más está por aquí conectado. Está Jeremy, está Martín, Luciana y Julián, que está allá y acá. Bueno. Eh, ¿Cómo vamos allá, doctor Serafín, con los estudiantes? Doctor, acá tiene una duda un estudiante, indica en la última operación que ha hecho, ¿por qué no ha simplificado? En la simplificación. Exacto, sí. Por favor. Bueno, vamos a revisar ahí la simplificación. Bueno, cuando derivamos, pues aplicamos regla de la cadena, 1 medio de x a la 4 menos 3x cuadrado más 4, le restamos 1 y 2 menos 1 medio, por la derivada interna que es 4x a la 3 menos 2 por 3, 6x, y la derivada de una constante es 0. Bueno, aquí en esta parte ya hicimos la derivada, entonces vamos a ver cómo quedó la simplificación. Nosotros, como ya sabemos que esta parte, este exponente está negativo, ese exponente hay que dejarlo nuevamente positivo, ¿cierto? Entonces aquí lo más recomendable es que esto quede abajo, ¿cierto? Esto sería como, espérame un momento. Esto sería como tener 1 sobre 2 paréntesis x a la 4 menos 3x cuadrado más 4 elevado a la 1 medio. O sea que lo único que hice fue bajarlo al denominador para cambiarle el exponente. Y eso se multiplica por 4x a la 3 menos 6x. Vemos que eso fue lo que hicimos, solo que nos saltamos un pasito y fue que de una vez asumimos que como eso está elevado a la 1 medio, pues lo dejamos de una vez en forma de raíz. Y esto que estamos multiplicando al 1, pues al multiplicar va a quedar en la parte de arriba como 4x a la 3 menos 6x. Y ahí quedaría entonces la simplificación de esa derivada. ¿Hasta ahí sí? Sí, conforme, ahora sí. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted, profe. Pues vamos a continuar. Ya tenemos la derivada de la función. ¿Para qué estamos derivando nosotros ahí? El mínimo. ¿Para hallar qué? Listo, entonces si quiero calcular los puntos máximos o mínimos, ¿qué debo hacer ahora con esa derivada? Igualarla a 0 para calcular los puntos críticos, ¿cierto? Listo, entonces nuevamente vamos a tomarle captura a esto.
Y vamos a eliminar un momento todo esto que está aquí ya. Eso es. Y vamos a tomar la derivada. Vamos a subir por aquí. Y vamos a continuar. Entonces vamos a igualar esto a 0. Si igualamos esto a 0, todo esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar a 0, o sea que se va. Y eso me queda entonces 4x a la 3 menos 6x igual a 0. Despejemos, sacamos factor común, 2x factor de 2, x al cuadrado menos 3x igual a 0. Y como esto es un producto, eso era para eso estar atentos. Bueno, entonces, x por x al cuadrado, x a la 3 y listo, hasta ahí vamos bien. Ahora tenemos un producto y ese producto sería o que esto es igual a 0 o que esto es igual a 0. Si yo despejo 2x, entonces esto sería que x es igual a 0. Ya tenemos un punto crítico, ¿cierto? Y acá si despejamos de forma rápida, ¿cierto? Sería que 3 está restando, pasa a sumar, 2 está multiplicando, pasa a dividir y el 2 está en potencia, pasa al otro lado a radicar. Pero ya ustedes saben que cuando sacamos una raíz en una ecuación tenemos dos resultados, una positiva, una negativa. O sea que ¿cuántos puntos críticos tenemos? 3 puntos críticos. La primera es x igual a 0, x igual a raíz de 3 sobre 2 y la otra es menos raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces sería algo más o menos así. Ahí tenemos los puntos críticos. Listo. Hasta ahí, todo claro, ¿cierto? Vamos a revisar un momento el contexto, a ver si podemos eliminar alguna de esas x. ¿Qué representa x en este problema? ¿Qué representa x en este problema? Una coordenada. Y esa coordenada puede ser positiva como también puede ser negativa. O sea que conclusión, los valores tanto positivos como negativos me sirven. Y vamos a revisar el 0. El 0, exactamente acá en este punto, será como un punto ¿qué? Como un punto máximo, ¿cierto? Pero bueno, finalmente lo que nosotros necesitamos revisar aquí es el valor mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a analizar entonces la primera derivada usando unos puntos de prueba. ¿Les parece? Sí, listo. Entonces vamos a empezar. Tenemos los puntos de prueba que van desde menos infinito hasta 0, o sea, perdón, hasta menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2. Listo. El otro punto de prueba iría desde menos raíz de 3 sobre 2 hasta ¿dónde? Hasta 0. El otro punto de prueba sería desde 0. Es correcto. Yo bajo este. Y la otra, desde raíz de 3 medios hasta infinito. Entonces, ¿cuántos puntos vamos a analizar? 1, 2, 3 y 4. Arranquemos con el primero. Un número que esté en medio de ellos dos, entre menos infinito y menos raíz de 3 medios. Revisemos un momento aquí en la calculadora la raíz de 3 medios. Eso da menos 1,22, ¿cierto? O sea que podemos tomar un número negativo más alejado, que sería ¿cuál? El menos 2. Ese es un punto de prueba. Entre menos 1 punto y 0, ¿cuál sería? Menos 1 entra, ¿cierto? Entre 0 y raíz de 2, 1. Y entre este, bueno, sería 2. Ahí tenemos los 4 puntos. Entonces vamos a analizar estos 4 valores
en la derivada, que la derivada la tenemos acá, debemos reemplazarlo en todo este valor que está aquí. Mira, vamos a ver cuánto nos da, ¿listo? Vamos a analizar entre el -2 y el 1. Vamos a analizar el intervalo número 1 y el intervalo número 2. Como estamos trabajando este punto crítico que es menos raíz de 3 medios, en una baja y en la otra sube. O sea que eso podría ser un ¿qué? Un valor mínimo. Aquí en este punto. Sería más sería así, y negativo sería así. O sea que acá en este punto sería ¿qué? Máximo. Y acá sería que baja y sube, ¿cierto? Baja y sube. ¿Esto sería qué? Mínimo, ¿cierto? Entonces, el 0 se considera como un máximo y el menos raíz de 3 medios y raíz de 3 medios se considera como un mínimo, ¿cierto? Entonces, en ese orden, el resultado o la respuesta a este problema, ¿cuál sería? Que los puntos mínimos estarían ¿en dónde? Es correcto, en raíz de 3 medios y en raíz de menos 3 medios. Y si revisamos la gráfica, tendría lógica, porque esta gráfica tiene simetría, ¿cierto? O sea que si yo tengo, por ejemplo, acá raíz de 3 medios, pues si esto es simétrico, va a ser lo mismo, pero solamente que es negativo. O sea que las dos distancias van a ser los valores mínimos, ¿cierto? Entonces, con esto nos damos cuenta que los valores mínimos serían cuando x vale raíz de 3 medios y raíz de menos 3 medios. La pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Cierto? Porque ya calculamos el valor de x. Y ahora necesitamos calcular el valor de ¿quién? De y, ¿cierto? Porque recuerden que una coordenada tiene un valor en x y tiene un valor en... Entonces vamos a reemplazar esto donde despejamos y. ¿Dónde despejamos y nosotros? Aquí está. Aquí está el valor de y, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esta fórmula que es y igual a 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá en esta parte. Tenemos que y es igual a 4 menos x al cuadrado. Vamos a analizar el primer punto. ¿X cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Al cuadrado. Se cancela, raíz con potencia, y eso daría ¿cuánto? 3 medios, ¿cierto? Si hacemos la amplificación, eso daría 8 medios menos 3 medios, y eso nos da ¿cuánto? 5 medios. Entonces, el primer punto que tenemos nosotros, ¿cuál es? Listo, el primer punto que tenemos nosotros sería en x, que es igual a raíz de 3 medios, coma 5 medios. Y si reemplazamos el número x, que es negativo, nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Porque como está elevado al cuadrado, pues entonces vuelve a dar positivo y nos va a dar exactamente lo mismo. O sea que el punto número 2 está en menos raíz de 3 medios, coma 5 medios. Estas son las coordenadas de los puntos que están más cerca al punto 0,2 de la función y igual a 4 menos x al cuadrado. Ahí terminaríamos, digamos que esta parte del ejercicio, ejemplo número 2. ¿Un poco complejo o no? Después de que ustedes tengan claro el criterio de la derivada, miren que no es complicado. Y lo otro es que no pierdan el horizonte de lo que están haciendo. O sea, ¿para qué estábamos derivando? ¿Qué era lo que estamos calculando? ¿Qué vale x en el problema? Porque eso es clave. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hay o no hay? ¿No? Entonces vamos a pasar al último ejemplo para realizar nosotros aquí el Kahoot que tenemos para ustedes. Yo tengo por acá otros 2 ejemplos más. Vamos a revisar a ver cuál está más corto. Aquí tenemos la de la hoja de papel y acá tenemos la de la distancia entre dos. Bueno, que ya son las 8:20 y nos quedan solamente 10 minutos. Entonces yo creo que vamos a pasar al Kahoot para solucionarlo. En el Kahoot va a ser sencillo. Vamos a trabajar un problema similar
al de las cajas. Solo que este va a ser un poco más práctico. Y tengan en cuenta que lo importante es que tomen nota de las variables que yo les voy a presentar y empiecen a hacer el paso que les estén pidiendo. Si les piden derivar, derivan y miran cuál es la solución. Si les piden calcular puntos críticos, pues lo calculan y miran cuál es la solución y así. Todo donde tengan que hacer cálculos, les voy a dar más o menos 240 segundos, que eso es cuánto en minutos, como 3 o 4 minutos, ¿cierto? 4 minutos, o sea que van a tener 4 minutos para hacer los cálculos y responder bien el Kahoot. Las preguntas que son conceptuales, sí, solamente 30 segundos para que lean y respondan, ¿listo? Entonces vamos a arrancar. Profe, doctor Serafín, los muchachos de allá ya están listos para hacer la actividad de Kahoot. Sí, doctor, están con los celulares ya. Me tocan unos 2 minutos para poder agruparles, ¿ya? Ah, listo, sí, sería que trabajen de forma grupal para que uno calcule y el otro escriba la respuesta. ¿Sí, señor? Bueno, entonces voy a compartir acá. Me confirman si estamos viendo acá la pantalla compartida en el Kahoot. ¿Ya está, doctor? Ya, ¿en qué consiste? ¿Cuánto se puede entregar al cabo? 40. Me comparte el enlace por el WhatsApp, doctor, para compartir y sacar el grupo. Doctor, me envía el enlace también en el WhatsApp personal para poder compartir con ustedes. Para que los muchachos lo escriban o le pueden tomar una foto para escanear este código QR e ingresamos al PIN, al Kahoot. Ahí pueden colocar el primer apellido y al final la universidad para saber. Ya, conforme, están ingresando. UA. UA, sí, para saber que es de Luis Amigo. ¿Listo? No, ustedes lo pueden hacer en parejita si quieren. No, de dos. 3 es mucho. El PIN es 44448. Tenemos a Miguel. Tenemos a Gutiérrez. Tenemos a Jack. Tenemos a Julián y a Porto. ¿Y J? Tenemos a Yorlenis Colmena. Tenemos a Morales Angie. A García Juan. A Martín Murillo. Tenemos a Yul Jazz. A Miguel Acuña. Tenemos a David, a Víctor. Tenemos a Brinton y Pierre, a Miguel Marcelo, a Víctor, a David, a Pacheco Olger. Bueno, me dirán si ya podemos arrancar. Daniel Andrés con Juan. Vale Morel Luis. Para ver, por favor, el QR, doctor, podría agradarlo. Va a agradar el QR, por favor, doctor. Ya, muchas gracias.
Bueno, llevamos 20 participantes. Ahí está el código QR. Bueno, entonces, doctor Serafín, ¿me confirma si ya podemos arrancar o si sus estudiantes ya están todos registrados? Sí, acá falta un día. Yo creo que la red está fallando uno. Un minutito. Un minuto más. El QR nuevamente, por favor, doctor. Puede salir también por distancia. Solamente va a salir un solo problema. Y ese problema lo vamos a desbaratar en todo el No, o sea, no se puede. Ah, claro. Distancia, alturas, economía. Y lo que yo tuvo. Bueno, esto ya llevamos 25 participantes y teniendo en cuenta que algunos están trabajando en equipo, pues ahí tenemos más estudiantes activos. El QR podría compartirlo nuevamente, doctor. Agrandarlo, perdón. Ya podemos arrancar, ¿cierto? Agrandar el QR, doctor. Vamos a arrancar con los que están. Antes de empezar el Kahoot, yo les voy a mostrar un contexto para que lo lean, para que revisen los datos y cuando ya ustedes consideren que están listos, arrancamos a mostrar las preguntas. Entonces, vamos a leer el contexto. Mire que ahí dice análisis numérico. Y está la siguiente situación. Hay una caja abierta de volumen máximo que se va a construir a partir de piezas cuadradas de 22 pulgadas de lado, cortado en cuadrados iguales a partir de las esquinas y doblados en los bordes. Ya le están dando las dimensiones ahí en la gráfica, ¿cierto? Aparece 24 menos 2x, esa es la base. Y la altura sería 24 menos 2x, debe ser lo mismo porque es cuadrada. Y la altura, ¿cuánto es la altura ahí? X porque es lo que se está recortando, ¿cierto? O sea que ya tenemos los datos. Y mire que todo está en términos de una sola variable, o sea que está sencillo. La altura sería X, porque mire que cuando construyen la caja, lo levantan, lo que levanta es lo que recortan en las esquinas. Y lo que recorta aquí en la esquina, vea, es X. Este pedacito. Eso valdría 24 menos 2X. Bueno, ahí revisen. Ese es el contexto de la pregunta. Ya tomaron de pronto nota, si quieren hagan la gráfica. Este problema lo vamos a trabajar en las 10 preguntas del Kahoot. O sea que todas van ligadas a esta misma problemática. Pero lo vamos a hacer por partes, ¿listo? Entonces, por eso es importante que entendamos desde un comienzo cuáles son las variables, qué es lo que nos están dando, y ahora sí empezamos con las preguntas. ¿Preparados? Listo, entonces, vamos con la pregunta número 1. Dice así. Para la situación presentada es válido afirmar que el largo es igual, bueno, ahí están cada una de las dimensiones, largo, ancho y alto. Tienen 100 segundos para responder. Ya tenemos una respuesta. Bien. Quedan 90 segundos. Ya tenemos 5 respuestas. Revisen bien. Llevamos 9 respuestas. Y nos quedan todavía 60 segundos, o sea, más de un minuto. Ya tenemos 15 respuestas. Son como 20 y algo. Listo, ya casi se acaba el tiempo. Nos quedan 40 segundos. Recuerden que se les da más puntos a los que contesten más rápido.
Y el que no conteste a tiempo, pues no va a sumar puntos. Quedan 30 segundos. Recuerden que acá simplemente le están preguntando sobre el contexto del problema. Todavía no estamos haciendo cálculos. Solo es mirar la gráfica y responder ahí lo que asimilaron de la información. 10 segundos. Recuerden que las gráficas le aparecen en el celular. Pueden tocar la imagen para que sea más grande. ¿Listo? Bueno, tiempo. La respuesta correcta es el largo 24 menos 2x. Vamos a revisar. A ver, el largo es 24 menos 2x, ¿sí o no? El ancho pues tiene que ser lo mismo, 24 menos 2x. Y la altura pues tiene que ser x, que es el recorte. Ojo, estos datos son importantes. Apúntenlos. La respuesta correcta es el que está en amarillo, porque esos datos nos van a dar respuesta al final del Kahoot, cuando ya reemplacemos el valor de x. Entonces, repito, la respuesta es 24 menos 2x el largo, 24 menos 2x el ancho y el alto es x, que son las dimensiones de la caja en función de x. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el podio a ver cómo va esto. Tenemos a Julián y a Porto y a Jota de primeros, a Yorlenis y a Mena de segundos, a García y a Juan de terceros, a Pacheco y Olger de cuartos, Daniel y Joan. Daniel y Joan, ¿quiénes son? Los demás, ahí van sumando punticos, así que no se desanimen. Vámonos para la pregunta número 2, 3. Bueno, 2. La expresión del volumen en función de X es, o sea, si vamos a calcular el volumen de esa caja, ya tienen las 3 dimensiones. Multipliquen eso y miren a ver cuánto da el volumen. Base por altura por anchura. Base por altura por anchura. Y ya tenían las dimensiones, se solo es multiplicar. ¿Cuál es la respuesta? Ahora llegamos 10 respuestas. Nos quedan 70 segundos. Ya son 8:30. Bueno, nos quedan 50 segundos. Son como 28, 27, ¿no? Bueno, ya casi, ya casi. ¿23? Como 25, sí. Faltan 2 estudiantes. Bueno, igual ya se va a acabar el tiempo. Bueno, muy bien. Tiempo. La respuesta es x por 24 menos 2x, todo eso al cuadrado. 16 contestaron bien, excelente. Igual ahí están las dimensiones. Recuerden guardar esa fórmula porque la van a necesitar. Esa es la fórmula del volumen en función de x. O sea que esa fórmula del volumen, como nos piden el volumen máximo, lo más probable es que más adelante lo tengan que derivar. Así que ahí les adelanté un datico. Como estamos mal de tiempo, vamos a agilizar. ¿Listo? El podium queda así. Yorlenis y Mena van de primeros. Pacheco subió al segundo. Julián y Aporto lo bajaron. Y Miguel Acuña. Miguel Acuña es de allá de Perú, ¿cierto? Excelente, allá está ahí en el podio. Vamos a ver. Pregunta número 4. Se desea hallar el volumen máximo ocupado por la caja. Entonces se debe ¿qué? 20 segundos. Esta es rapidita, así que 20 segundos para responder. ¿Qué se debe hacer?
Quedan 10 segundos. Calcular la derivada. Igualar a 0 y hallar a X. Utilizar la función de área, tiempo. Correcto. Deben derivar la función del volumen, igualar a 0 y hallar el valor de X. Muy bien. Pacheco de primeros. Bien, y bueno, ahí vamos. Vámonos para la siguiente pregunta. Pregunta número 5, ya casi terminamos. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de esa función? Ojo porque está simplificada, sí. Pero revisen porque está simplificada. Bueno, acá tenemos bastante tiempo, 200 segundos, de 2 a 3 minutos para que den una respuesta. Allá por ahí tenemos una respuesta. Para esta pregunta vamos solamente a dar 2 minutos, ¿vale? Porque estamos mal de tiempo. Entonces, cuando lleguemos a 100, paramos y le damos omitir, y los que hayan contestado, continuamos. Estamos derivando la función del volumen para obtener la derivada y luego calcular el punto crítico. Por ahora necesitamos la derivada de esa función, ¿cierto? Tenemos 8 respuestas. Quedan 70 segundos. Recuerde que cuando llegue a 100, le doy omitir. Bueno, entonces quedan 40 segundos. 40 segundos. Recuerde que cuando llegue a 100 lo vamos a parar para agilizar. Así que los que hayan contestado, a eso se les suma punto. Listo, nos quedan 30 segundos, muchachos. Recuerde que estamos derivando la función. Debemos simplificarlo. Listo, vamos a omitir y los que se fueron. Bien, la derivada era 12x al cuadrado menos 192x más 576. 9 personas contestaron bien. Por favor, guarden esta formulita. Guarden la fórmula porque esa ya es la derivada de la función, ¿cierto? O sea que lo más probable es que a continuación nos pidan calcular el punto crítico. O sea, coger esta función e igualarla a 0. Así que por favor copien el resultado. La derivada del volumen en función de x es igual a 2x al cuadrado menos 192x más 576. Más. Solamente 9. Continuamos. Bueno, pasemos a el podio. Julián y Porto subieron al primer lugar. Daniel y Juan. Julio. García y Juan. Angie subió al podio. Y Miguel Tapia. Miguel Tapia no es de acá, ¿cierto? Debe ser de allá de la Universidad de San Vallejo, ¿cierto? Bueno, vámonos para la siguiente pregunta. A ver, dice así. Esta vale por 2. Si la derivada de la función la igualamos a 0, entonces los puntos críticos son. ¿Cuáles son los puntos críticos si cogen la derivada y lo igualan a 0? O sea que deben despejar x. Ya tenemos una respuesta. Empezaron a derivar. Bueno, por acá ya han derivado.
Ya otros por ahí deben de estar calculando máximos y mínimos. Bueno, nuevamente tenemos 150 segundos. Vamos a esperar hasta, yo creo que, Depende de llevar. no, aquí sí vamos a esperar los 150. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? Tenemos 6 respuestas. Yo creo que hasta 60 segundos, ya casi. Cuando lleguemos a 60 lo vamos a parar. Recuerden que la función es cuadrática y si la función es cuadrática y lo igualamos a 0, pues lo hacemos con la fórmula de la ecuación general. La fórmula de la ecuación de general, pues necesitamos saber quién es A, quién es B y quién es C. Reemplazamos y solucionamos. Listo, ya nos quedan 20 segundos. 20 segundos. Nos quedan 10 segundos. Recuerden que todo el contexto es igual, o sea que si pueden ir adelantando, mucho mejor. Listo, tiempo. La respuesta es 4 y 12. Solamente respondieron bien 3 estudiantes. Vamos a ver cómo queda el código. Entonces, acá Julián y Porto y J subieron, Pacheco Olger subió, Daniel Johan, Gutiérrez Yere, debe ser Gutiérrez Yere, ¿no es cierto? Bueno, vamos con el siguiente punto. Los puntos máximos y mínimos son, pues si ya tenemos los puntos críticos, entonces la idea es revisar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Ya ustedes saben cuál es el valor de X, ¿no? No está. No. Vayan analizando el contexto. X, si usted reemplaza 4 ahí en la ecuación, ¿cuánto vas a restar? Si reemplaza 2 en esa ecuación, ¿cuánto vas a restar? ¿Cierto? O sea que en el contexto ustedes pueden ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo, si X es igual a 4 y X es igual a 12. Listo, vamos hasta 20 segundos para continuar. Así que quedan en estos momentos 10 segundos. Ya tenemos 21 respuestas. Nos quedan 5 segundos y omitimos de una vez. ¿Listo? La respuesta es el X igual a 4 es máximo, mínimo. Y miren el contexto, vean. Si X vale 12, 2 por 12 es 24. Y a 24 le quito 24, da 0. O sea que eso sería un mínimo. Y con el 4, pues tendría que ser un máximo, ¿cierto? Bueno, podio. Hay cambios ahí, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces. ¿Falso o verdadero? Si ya sabemos cuánto vale X y ya sabemos cuál es el máximo, entonces ¿cuáles son las dimensiones de la caja? Aquí proponen 8, 8 y 12. ¿Será que eso es falso o verdadero? 20 segundos. Ya saben cuánto vale X. Y las dimensiones ya ustedes las apuntaron al comienzo del Kahoot. Entonces reemplacen esa X en el largo, en el ancho y miren a ver cuánto les da.
5 segundos. ¿Eso es falso o verdadero? Claramente eso es falso. Y no vamos a dar la respuesta. No damos la respuesta. A continuación vamos a preguntar exactamente lo mismo. ¿Falso o verdadero? Las dimensiones de la caja son. ¿Será que esas sí son las dimensiones de la caja? ¿Falso o verdadero? Ya casi terminamos. Nos faltan 2 preguntitas. ¿Listo? Tiempo. Excelente, verdadero, excelente, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. El máximo volumen que ocupa la caja es. ¿Cuál es el máximo volumen entonces que ocupa la caja? Ya tenían la función del volumen y ya saben cuál es el máximo. Entonces reemplacen ese valor en la función y miren cuánto les da. Ya tenemos 5 respuestas. ¿Listo? Quedan 10 segundos. La verde, la amarilla, la roja o la azul. Tiempo. Ese es el volumen máximo. Bueno, y vamos con la última pregunta. Esa última pregunta vale el doble. ¿Listo? Y ojo porque acá les dejé una trampita. Vamos a ver si no cae en la trampa. Pregunta final. Pregunta doble. Al graficar la función del volumen y su derivada, es correcto afirmar que, ahí tenemos la gráfica a continuación, una de color azul y una de color roja. Es correcto afirmar que. Ahí solamente es analizar cuál es la gráfica del volumen y cuál es la gráfica de la derivada. ¿La roja o la azul? Bueno. Ya casi terminamos. ¿Listo? 10 segundos. Bueno, entonces la respuesta correcta es. Para el podio. García con Juan quedaron de terceros. Morales Ángel quedó de segunda. Y en primer lugar, Julián y Porto. Bueno, muy bien. Hemos terminado la actividad. Muchas gracias por la participación. Sí, ya. Bien, doctor, muchas gracias por la clase. Acá los jóvenes están muy contentos y saludos a todos. Y espero que haya una nueva oportunidad para volver pues, a encontrarnos. Muchas gracias, doctor. Saludos a Perú.